ecomedios.com. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, arrancando otro miércoles con toda la información clave a mitad de semana, con nuestros asteriscos por Ecomedios 1220, una jornada que tuvo de todo este miércoles, empezando por un mal paso que dio el presidente Alberto Fernández, cuando, quiso hacer una comparación entre la Argentina y Brasil en cuanto a, cómo fue la inmigración, se enredó con distintos términos y terminó sosteniendo el presidente, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños de la selva y nosotros los argentinos llegamos en los barcos de Europa. La declaración cayó muy mal en Brasil, en estos momentos está habiendo mucha repercusión en distintos medios que salieron a cuestionar las palabras de Alberto Fernández. El presidente finalmente tuvo que disculparse, un mal momento porque estaba todo dado para que la conferencia que estaba brindando junto a su par español Pedro Sánchez tuviese el impacto que esperaba el gobierno argentino. Esta frase complicó un poco el panorama, pero finalmente el jefe de Estado salió a aclarar. Fue un mal momento del presidente argentino. Se sabe que la relación no está en los mejores términos con el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil y todo contribuyó para que una serie de eventos desafortunados terminara casi en un litigio político de tono subido entre la Argentina y Brasil. Los vamos a estar acompañando como siempre hasta las 21 con Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, fue así, ¿no? Un enredo. El presidente quiso de alguna manera hacer un poco de historia y terminó, no sé si ofendiendo, pero por lo menos provocando una reacción en Brasil, ¿no? No, de esas frases, José, que van a quedar como para el recuerdo, ¿no? Equiparables con las de otros presidentes que todos han inscrito sus frases, sus máximas, por decirlo de alguna manera, en la historia argentina. La verdad que uno puede entender el sentido, si se quiere, si se pone buena voluntad en lo que el presidente ha querido decir, pero el trasfondo y la forma y la expresión es muy poco feliz y deja en evidencia, ¿sabes qué, José? El error más grande que probablemente tenga el presidente de concepción, ¿no? De dimensionar la realidad, que es creer que es un gran comunicador. Y cuando se habla mucho, pues bien, los errores son cada vez mayores. Y hoy hemos asistido a un papelón a nivel internacional que está dando vueltas por el mundo, no solo en los diarios de México y de Brasil, sino también en otras partes del mundo, ¿no es cierto? Sí, hay indignación en algunos sectores de Brasil. Yo comentaba en la apertura, Iván, no estamos en los mejores términos con el gobierno brasileño. Ahí está el embajador Daniel Scioli haciendo malabarismo para tratar de encauzar la situación, pero han salido los grandes medios de Brasil a calificar hasta de racista y xenófobos los comentarios de Alberto Fernández. Me parece que de ninguna manera fue esa la intención del presidente argentino, pero como vos bien decías, cuando tal vez uno se extiende demasiado en los adjetivos y en las explicaciones y va mucho para atrás, termina cometiendo este tipo de errores. Ahora lo seguimos analizando, Iván. Queríamos hablar ahora un poco sobre en qué estado estamos, por lo menos desde el punto de vista del análisis de los números, de la estadística, de la investigación, en lo que es la pandemia. Iván, lo tenemos en línea a Jorge Aliaga, físico, investigador del CONICET. Jorge, José Calero e Iván Damianovich lo saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches.
Bueno, teníamos interés en conversar con usted porque, los números están indicando que esta segunda ola de coronavirus está golpeando mucho más fuerte en la Argentina. Ya hemos analizado en programas anteriores, la cuestión de las nuevas cepas, el impacto que están teniendo sobre la salud de la población. Pero queríamos consultar con usted, cómo se está observando esto en números, ¿no? ¿Cómo se traduce a la estadística este impacto y qué nos puede deparar a futuro? Sí, bueno, lo que ha ocurrido es que pasamos un verano con bastantes casos. Recordemos que lo mínimo que tuvimos para fines de enero, principios de febrero, fue 5.000 casos. En el momento donde el clima nos ayudaba, donde había calor, donde la gente está más tiempo afuera de la casa, en lugares cerrados, y bueno, como pasó en todos lados, cuando llega el frío, la gente cambia pasaron dos cosas. Empezó a haber más frío y la gente volvió en muchos casos a sus actividades normales, trabajos, escuelas, reuniones, trabajos en oficinas, reuniones cerrados, y eso lo que generó fue una suba muy muy fuerte de casos, primero en el AMBA y a los pocos días en el interior del país. Jorge, eso generó... Sí. Estas medidas duras de aislamiento que se tomaron, este fin de semana que pasó, la semana anterior, ¿cuándo podrían, de acuerdo a los antecedentes estadísticos que se vienen manejando, ya llevamos más de un año largo de pandemia, ¿cuándo podría empezar a verse el impacto o ya lo estamos viendo? Ya pasó. De hecho, si nos fijamos, el promedio semanal de casos, por ejemplo, para que tengan una referencia, digamos, nosotros tenemos, en los últimos 7 días, 26.600 de promedio, y la semana anterior habíamos tenido 32.800 y la anterior 30.000. Es decir, que, digamos, tenemos hasta ahora, en estos últimos 7 días, muchos menos casos, diría del orden de 5.000, 6.000 casos menos que los 7 días anteriores. Lo que pasa es que eso recién ayer y hoy se empezó a reflejar en una baja muy leve de uso de camas de terapia, y recién dentro de una semana, 10 días, va a empezar a verse en una baja leve en cantidad de fallecidos. Porque, demoran por el transcurso de la enfermedad en verse como una cadena, ¿no? Uno baja los contagios, unos días después tiene menos casos de terapia y unos días después tiene menos fallecidos. Es decir, a pesar de que el cierre fue por 9 días, relativamente corto, el efecto se ve. Salvo, diría, en Córdoba, particularmente, casi en el resto del país, se ve una baja bastante importante de casos, pero que además correlaciona perfectamente. Si uno mira, por ejemplo, el uso de la tarjeta SUBE en el Gran Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, esos 9 días bajó muchísimo el uso de la tarjeta SUBE. Es decir, la gente no se movió. Y cuando la gente se deja de trasladar, se deja de reunir, los casos bajan. Lo que pasa es que, ahora probablemente en los próximos 3, 4, 5 días veamos que los casos vuelven a subir un poco, porque la semana pasada retomamos actividades. Es decir, cuando nosotros retomamos actividades, los casos suben. Esto me parece que se está manejando simplemente no como que el objetivo sea bajar los casos sustancialmente, porque para eso habría que tener un cierre de, digamos así, 3 semanas. Y no se quiere afectar la economía con medidas de ese tipo. Entonces lo que se está haciendo es llevando el nivel de contagios para que no sature el sistema de salud mientras que se avanza con el plan de vacunación, sin afectar demasiado la economía. Es ese fino equilibrio en tomar la menor cantidad de medidas posibles para que no colapse el sistema de salud, pero, por otro lado, avanzar en la vacunación. Arriaga, buenas noches. Sí. Iván Damianovich, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Sí, ¿cómo le va? Justamente respecto de esto último, ¿no? El plan de vacunación, a priori lo que uno está viendo es que ahora sí las vacunas están llegando en mayor cantidad, lo cual también pareciera, esto está tomando otro color, pero el ritmo, y ahora no es tanto la cantidad que llegan y que van a llegar,
sino el ritmo de inoculación. ¿Es el adecuado? ¿Es el correcto? ¿Deberíamos estar acelerando mucho más? ¿Qué está observando? A ver, como ustedes dicen, en los últimos 10 días aumentó bastante la velocidad. Y de hecho, digamos, nosotros nos habíamos fijado una estrategia como país. La estrategia no era vacunar a los que más se contagian, sino que fue vacunar a los que sufren más la enfermedad, los que tienen más probabilidades de tener un caso grave o de fallecer. Ese primer grupo grande de 13 millones, 14 millones de personas, que incluía personal de salud, de seguridad, docentes, mayores de 60 años y personas de cualquier edad, mayores de 18 con comorbilidades, prácticamente se está cubierto. Es decir, ese objetivo ya en esta semana se termina. De hecho, ustedes saben, en muchas provincias, en particular en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, ya empezaron esta semana a vacunar a personas de entre 55 y 60, ya sin problemas de salud, de la población general, que ese sería el otro grupo que queda, los que no son esos primeros 14 millones que se apuntó. Y eso ya es un cambio sustantivo. Porque pensemos también que las personas no es que con 60 años tienen riesgo y con 59 no lo tienen. Es un continuo en la probabilidad de riesgo. Obviamente, si logramos rápidamente en las próximas 2 semanas, por ejemplo, vacunar a todos los mayores de 50, es otro logro, y en el mes siguiente, por ejemplo, avanzar con los mayores de 40. Yo creo que nosotros tenemos chance con este ritmo de vacunación de, cuando empiece la primavera, digamos, cuando terminen los fríos, ya tener prácticamente la mayor parte de la población mayor de edad con una dosis. Y ahí sí vamos a poder tener digamos, a retomar actividades con mucha más normalidad. Jorge, a este ritmo, las terapias intensivas, ¿cuándo pueden llegar a mostrar, no digo un alivio, pero sí al menos un nivel de ocupación más bajo que el que está mostrando en la actualidad, que es altísimo, ¿no? Y es muy difícil de predecir, porque justamente, como yo les decía, hoy se dio una baja en los últimos 2 días, una baja en terapia. Producto de que hace 4 o 5 días empezamos a ver una baja en casos. Pero es muy probable que en los próximos 3 o 4 días vemos una suba de casos, porque en la semana pasada volvieron las actividades. Entonces, me parece que lo que los gobiernos nacionales y los provinciales lo que van a terminar haciendo es manteniendo las terapias muy al límite para tratar de no cerrar la economía, y si ven, como pasó en Córdoba ahora, que se les va de control, establecen un cierre de nuevo duro por 9 días, 15 días, para volver a bajarlas. Me parece que la baja definitiva la vamos a ver cuando tengamos buena parte de los que se contagian, que son las personas de 40, de 35, inmunizadas. Jorge, muchísimas gracias, que le vaya muy bien, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Ahí estaba el especialista Jorge Aliaga, físico, investigador del CONICET, con todas las proyecciones, sobre todo de qué puede ocurrir en materia estadística con esta pandemia. Repasamos, el Ministerio de Salud informó este miércoles que en las últimas 24 horas se registraron 607 muertes y 29.757 nuevos contagios de coronavirus. Bueno, ya superamos los 4 millones de contagios en la Argentina. Los fallecidos son 83.272, bueno, con la estadística informada hoy por la cartera sanitaria. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Y toda la información de la provincia de Buenos Aires con Juan Paulenco. Acá estamos junto a Iván. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José. Buenas noches, Iván. ¿Cómo andan? Buenas noches, audiencia. Buenas noches. Bueno, justo estaba observando algunas declaraciones que hizo hoy el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Bueno, hizo trascender, salió a dar tranquilidad. Dijo, entre otras cosas, que la primera dosis de las vacunas contra el coronavirus no vencen. Hay cierta inquietud, Juan, entre, bueno, las personas que ya han sido vacunadas sobre cuándo les tocará la segunda dosis para completar, ¿no? Yo me incluyo, yo justamente tengo Sputnik, fui vacunado allá el 12 de marzo y bueno,
A ver, empiezan están a correr pasando las semanas, claro, uno esperando, cada vez que sabemos de algún vuelo que viene con vacunas, a ver si nos llega el turno, ¿no? Bueno, una declaración que hizo hoy desde el gobierno, ¿no? de Kicillof, no el gobernador en sí, pero lo que hicieron trascender desde el Ministerio de Salud bonaerense es que todas las vacunas tienen un tiempo mínimo entre dosis, pero no un tiempo máximo, ¿no? Es como un intento del gobierno provincial de salir a calmar la preocupación que tiene la gente, ¿no? Claro, exactamente. Sí, incluso también estuve viendo algunos facultativos que hablaban de que, bueno, tranquilamente se podría esperar 2 meses, 3, que sería ideal y demás. Sí, el tiempo mínimo en interdosis planificado es de 90 días para casi todas las vacunas, es lo que están diciendo desde el gobierno bonaerense. Adelante, Juan, ¿con qué información vamos hoy de la provincia? Bueno, yo creo que voy a tocar un tema que está medio como archivado, diría la ley de detalles. Recordarás que en la provincia de Buenos Aires mucho se habló, en el orden nacional también, y hoy el gobierno nacional reglamentó la ley de detalles. ¿Qué significa? De que a los comercios, a las fábricas, a los importadores, van a tener que tener talles de todo tipo y orientación sexual. Ojo con esto, antiguamente pasaba, vos veías una linda ropa, una linda oferta cuando ibas, en mi caso, por ejemplo, y me decían, no, a ver, yo, bueno, estoy usando, ponerle saco talle 48, no hay, tengo a lo sumo hasta 40, y así, bueno, de una manera, una discriminación. Bueno, esto va a venir bien también desde el punto de vista económico, Juan, porque mucha gente tenía que terminar recurriendo a hacer ropa a medida que es más costosa. O casas de talles especiales, exactamente. Sí. ¿Qué más, Juan? Bueno, entre otros de los temas que tengo preparado, bueno, ¿cómo estalló la interna en Cambiemos? Te voy a dar por empezar la parte radical. Eso no fue solo en provincia, ¿no? En todos lados. En este momento te resalto algunas declaraciones de Cornejo. Dijo, la UCR va a presentar en la provincia de Buenos Aires al doctor Facundo Manes, que encabece la lista de diputados. Y si no, vamos a presentar lista. Ojo que lo dice Cornejo. Por lógica, claro, que está pasando del otro lado. Yo diría al PRO al rojo vivo. Porque hoy estamos en condiciones de decir que Diego Santilli no sería el candidato a encabezar la lista, porque ya le salió al cruce Jorge Macri, intendente Vicente López. Elisa Carrió dice, bueno, si no es Santilli como yo había acordado, voy a ser yo. ¿Qué pasa con Emilio Monzó? Y Gustavo Pose ya le dio instrucciones a su grupo, perdió la interna radical, nosotros queremos ir con lista propia, queremos ir a la interna. Y atrás está Miguel Pichetto diciendo, yo tengo ganas. Ahora, Iván, qué surrealista todo esto, ¿no? Estar discutiendo... Sí. Sé que se vienen las elecciones, pero en este momento en que estamos, bueno, con semejante impacto de la segunda ola de la pandemia, contando fallecidos todos los días, preocupados por cómo están circulando las nuevas cepas, que la oposición, ya lo habíamos dicho también de sectores del oficialismo, ¿no? Pero que la oposición ahora se esté enfrascando en esta interna... bueno, realmente suena desubicado, ¿no? Lo que pasa, Juan, José, sí, es que la clase política, la dirigencia política, entiende muchas veces el único idioma, que es el idioma electoral, y esto, por más pandemia que haya, termina por imponerse. ¿Y vos sabés cuál es la discusión, en realidad, o cuál es el tema de debate que está sobre la mesa de los estrategas que conducen detrás de los candidatos las campañas? ¿Cómo vamos a hacer esta campaña? ¿Cómo vamos a llevar adelante una campaña sin actos masivos, sin recorridas? No están acostumbrados, Iván, te queda nada más que la modalidad online. Exactamente, y eso, en definitiva, Juan, y esto para que lo analicemos con más detalle tal vez en otro programa, esto va a modificar lo que se llama el gasto electoral, porque no es lo mismo, obviamente, movilizar gente, armar actos masivos,
con todo lo que son los artefactos sonoros, la gente, las pancartas, los colectivos, los alquilar los estadios, alquilar los estadios, sí. Entonces, ahora vamos, atención, porque va a ser una campaña con mucha inversión en redes sociales, con mucha inversión en prensa, en comunicados, en medios digitales, a tratar de meterse con la gente, así que vamos a ver si no terminan saturando con los medios tradicionales, la televisión. Un gran momento para los que ofrecen servicios vinculados a la tecnología y pueden hacer una buena diferencia con las campañas electorales, pero hay otro sector que lo va a sentir, La plata en algún lugar se va a poner. La publicidad tradicional lo va a sentir. Juan, una más cortita y cerramos. 2 líneas, ya está confirmado, la Universidad de Ezeiza pasó a la estructura de la Nación. Con esto la provincia de Buenos Aires ahorra 342 millones de pesos, y te digo, en esta reestructuración, en este pase de provincia a nación, van a sugerir un nuevo rector, un rector normalizador, 2 apellidos, Mario Porto, el ministro de Educación de la provincia, y el otro podría ser José Octavio Bordón, es embajador argentino en Estados Unidos, Chile, y es gobernador de Mendoza. El Pilo Bordón. Un hombre que estuvo a punto de ser presidente en algún momento, ¿no? ¿Cómo no interpreté? Ahí en pleno menemismo, Bordón en algún momento estuvo cerca de llegar a la presidencia. Muy cerca. Claro, recuerdan cuando peleó con Carlos Chacho Álvarez, ¿no? Lo que fue esa famosa interna, sí. Y después de ganar de la Rúa, ¿no? Sí. Muchísimas gracias como siempre por toda la información, nos reencontramos la semana próxima. Cómo no, el agradecido soy yo, buena semana. Iván, cerramos lo que iniciamos, la polémica por los dichos del presidente Alberto Fernández sobre cómo llegaron a cada país sus pobladores. El hijo de Bolsonaro lo salió a cruzar hace un rato, sí. Y dijo, bueno, el barco, porque Alberto Fernández habló de los que llegaron en barco a la Argentina, el barco que se está hundiendo es el de la Argentina, dijo el hijo de Bolsonaro. Sí, que es una persona, digamos, con un tono permanentemente violento, agresivo, no ahorra adjetivos para referirse al presidente argentino, y la relación, como bien decías vos al principio del programa, José, está muy afectada. Así que bueno, hoy la verdad que no se le hizo demasiado favor a las buenas relaciones, tampoco con México, que sí es un aliado argentino, y la sintonía hasta hoy entre López Obrador y Alberto Fernández era muy buena. Me imagino que esto va a pasar a la historia y quedará como una anécdota, pero lo que creo que es necesario, José, tomar nota, es los desatinos en materia de política internacional del gobierno argentino. Hasta ahora expresados en la representación argentina ante la OEA, expresados en la embajada en Cuba, expresados en el propio canciller Felipe Solá, y hoy en boca nada más ni nada menos que del presidente de la Nación. Así que es un momento complejo que habrá de remontarse como otros momentos, pero las palabras y los gestos en diplomacia y en política son importantes. Y hoy, hoy nos sacamos una nota. No solo a nivel diplomático, el gobierno constantemente está rebobinando, Iván, y hace un rato nomás Alberto Fernández convocó al presidente de la Cámara de Diputados, a Sergio Massa, estuvo el ministro de Economía también. El gobierno da marcha atrás con esta categorización que había hecho retroactiva para los monotributistas, que para algunos iba a generar una deuda de más de 25.000 pesos. Alberto Fernández dio la instrucción de cerrar ese capítulo, volver a analizar el tema del monotributo. Ya está anunciado que no va a haber categorización retroactiva a febrero. Claro, es que José, y un nuevo esquema a partir de julio. Imagínate que la mayoría de los afectados eran los mismos comercios que están cerrando, ¿no? No, es que es una locura lo que pretendían hacer, un error, en el mejor de los casos, lo que se pretendía hacer con el monotributo. Estamos hablando de más de 4 millones de personas
Pero también hay unos grandes olvidados, José, y es bueno recordarlo, que son los autónomos. En la Argentina cerca de 400.000 personas son autónomos, y también es un régimen absolutamente abandonado por este gobierno, por el gobierno anterior y por todos los gobiernos. La verdad es que cuando uno se plantea una reforma tributaria, un sistema inclusivo, un sistema progresivo, bueno, habría que empezar en todo caso por los monotributistas y los autónomos, que están en gran medida librados a la suerte. Y me da la impresión, Iván, que el apuro de anunciar esto hoy mismo, de hacerlo trascender, estaba también muy vinculado con que la clase media está cada vez más alejada del gobierno, no solo está en extinción socialmente por la crisis que atraviesa la Argentina, sino que el gobierno ya está haciendo cálculos de lo que va a ser la elección en noviembre, y me da la impresión, Iván, que están notando la posibilidad de pasarlas muy mal en esos comicios, porque entre los comerciantes que están cerrando, los autónomos que vos mencionás, los monotributistas, que muchos comercios también son monotributistas, la presión fiscal que están soportando, bueno, puede haber un voto castigo pensando en noviembre, ¿no? No, bueno, es que, José, esas alarmas, tal como vos las referís, ya se encendieron en el tablero del gobierno nacional. Y por eso también hay bastantes pases de facturas internos. Estamos en el mes de junio. Si no hubieran atrasado las PASO, en un mes más estaríamos votando. Imagínate el escenario actual con una inflación promedio del 4%, con todavía un nivel de muertos por la pandemia excesivamente alto, con una economía medianamente paralizada. Esto se traduce en votos, y esto lo sabe el gobierno, como lo sabe cualquier dirigente político que se preside tal. La pregunta es, si habiendo corrido el arco un poquito más allá, va a ser suficiente para revertir esta situación, si efectivamente la inflación empieza a ceder y los dos problemas que más preocupan a la gente empiezan a encontrar algún camino de solución. Si alcanza la plata, si los precios dejan de subir tanto como están subiendo hasta ahora, y si las vacunas y el tratamiento de la pandemia empieza a darnos un poco más de respiro. Iván, nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo grande, José. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.com. Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina. Cactus Rentacar, la primera rentadora low cost.
Ahora con sucursal en Buenos Aires. Llama al 0810-777-Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Provincia ART estamos donde vos estás, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llamar 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/ssn, número de inscripción 0621. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si tenés una consulta para un escribano, podés hacerlo online. Seguinos en nuestras redes, @Colegio Escribanos Cava, y respondemos tus dudas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidarnos entre todos. Bien, lo seguimos acompañando hasta las 21 con asteriscos, información clave a mitad de semana por nuestra Ecomedios 1220. Bueno, mucha locura en las redes sociales porque está caído WhatsApp, está caído Facebook, también Instagram, y bueno, lo único que está más o menos funcionando es Twitter, así que además de los dichos de Alberto Fernández que hemos comentado durante la primera parte del programa, el otro gran tema en Twitter es justamente que se ha caído casi toda la forma de comunicarse que tenemos en la actualidad, ¿no? La mayoría de las redes sociales caídas, y la tendencia: presidente argentino ofrece disculpas tras declaraciones sobre origen de mexicanos, brasileños y argentinos. Hoy se presentó un informe con muchos detalles sobre el escenario social tan complejo que estamos atravesando, un informe conjunto que hicieron Cáritas y la Universidad Católica Argentina. Se viene la gran colecta anual de Cáritas. Bueno, una de las responsables del trabajo es la socióloga Yanina Tuñón, investigadora responsable del barómetro de la deuda social de la Universidad Católica. La tengo en línea. José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, estábamos analizando un poco el informe amplio, detallado que hicieron esta mañana. El cuadro social sigue muy complicado, ¿no? Bueno, sí, el informe es del del segundo semestre del 2020, ¿no? Y algunas aproximaciones más actuales tenemos estudios cualitativos que estuvimos realizando, pero la realidad de lo que hoy presentamos, más vinculado a la infancia, tuvo que ver con algunas de las áreas en las que Cáritas tiene un rol muy importante, ¿no? Como es el área del campo de la alimentación a través de los comedores, y el área de la educación a través de múltiples iniciativas vinculadas al apoyo escolar. En esas dos áreas claramente la situación es bastante grave. En el caso del acceso a la alimentación tenemos estimaciones que indican que en el segundo semestre del 2020 teníamos alrededor de 16% de niños en situación de inseguridad alimentaria grave, que es cuando los padres reconocen que sus hijos
no han tenido que darles de comer y que han experimentado alguna situación de hambre. Tengamos claro que cuando es un índice internacional que promueve la FAO en toda la región y que tiene que ver con cómo se van produciendo en el interior de los hogares las restricciones alimentarias. Lo primero que hacen los hogares cuando tienen problemáticas alimentarias es bajar la cantidad y la calidad de los alimentos, algo que ha sucedido muchísimo en los hogares más pobres de los conurbanos, en las grandes ciudades. En las entrevistas cualitativas que hacemos, las madres nos cuentan cómo ha desaparecido la carne, cómo la única carne que consumen es pollo y específicamente alitas de pollo, cómo han aumentado muchísimo el consumo de fideos, de arroz. Y en ese sentido, esa es la primera situación. Pero la situación más grave es cuando ya no solamente no pueden comprar más alimentos o bajan la calidad de los alimentos, sino cuando los adultos empiezan a restringir su ingesta para ser finalmente los niños. Y esa situación, cuando le toca a los niños, es la situación que hoy afecta a un 15% de los chicos. Es un indicador que coincide mucho con la situación de la indigencia, ¿no? También tenemos un 15% de niños en situación de indigencia. Y la situación es un poquito, abarca una población mayor, a un 30% de los chicos, bueno, en esa situación de baja la cantidad y la calidad de los alimentos. Lo que más preocupa, Yanina, de la Argentina y su escenario social, como bien lo estás refiriendo vos y todos los datos que están comunicando, es justamente el mayor impacto que se está dando en los menores de 17, 18 años, ¿no? Claro, porque cuando hacemos un análisis también de las políticas de cobertura alimentaria, encontramos, bueno, primero que hubo que en el marco de la pandemia hubo que salir a reemplazar la comida escolar, ¿no? Si bien muchas escuelas, sobre todo en el conurbano bonaerense, cada 15 días repartían un bolsón de alimentos, que es notable cuando uno entrevista a los adolescentes del conurbano cómo saben todo lo que había ahí adentro y cómo se esmeraban en ir cada 15 días a buscar ese bolsón de alimentos. Sin duda, la tarjeta alimentar cubrió ese vacío, pero en aquellos hogares donde había niños pequeños, no niños entre 0 y 6 años. Entonces, cuando uno ve la cobertura alimentaria, ve como los adolescentes quedaron bastante más desprotegidos que otros chicos. Y también cómo se incrementó la asistencia alimentaria en hogares que antes no la necesitaban, que son los hijos de los obreros integrados, que son sectores sociales que están en situación de informalidad, precariedad laboral, pero que tenían trabajo todos los días y 8 horas, ¿no? Esos sectores sociales son los que tuvieron que ir a buscar comida a los comedores y ir a buscar ese bolsón de comida a las escuelas. Y eso es algo novedoso, pero también es algo preocupante porque en la Argentina de la última década, cada vez que un sector social tiene que bajar un escalón, después es muy difícil que lo vuelva a subir. Bueno, de lo que se está hablando y lo conversábamos en la primera mitad del programa es, bueno, cómo se está achicando también la clase media en la Argentina, ¿no? Es una tendencia. Es una tendencia y el golpe del año pasado fue un golpe duro, ¿no? Y entonces ahí es cuando subimos un escalón más de la pobreza estructural que cada vez nos cuesta más bajar. Hace 2 décadas atrás hablábamos de un 25% de pobres estructurales y ya estamos hablando de un 30%. Y en el caso de los niños siempre es un poco más, por la fuerte concentración de chicos en esos sectores. Tengamos en cuenta además que el año pasado tuvimos el ingreso familiar de emergencia y como señalaban ustedes hoy, está la tarjeta alimentar que sigue vigente. El escenario hubiese sido todavía socialmente mucho más complicado. Sí, totalmente. Sí, las estimaciones así
muy directas, ¿no?, que se hacen respecto a qué hubiese pasado si no teníamos esos ingresos. Sí, hablan de niveles de indigencia que hubiesen sido cercanos al 27% de los chicos y hubiésemos estado bastante por encima del 60% de pobreza, ¿no?, cerca del 75%. Bien, la colecta anual de Cáritas en forma presencial se va a hacer el fin de semana de 12 y 13 de junio en todo el país. Bueno, el que pueda acercarse o hacerlo a través de la web, bueno, a donar, ¿no? Creo que es una forma muy concreta. Cáritas es una entidad muy prestigiosa, es una forma muy concreta de tratar de brindar ayuda. Los datos que por su parte hizo y releva permanentemente la Universidad Católica también contribuyen para tener un panorama más claro de cuál es el escenario social en la Argentina. Y Anina Tunión, gracias por este contacto con Asteriscos, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, ahí estaba socióloga, investigadora responsable del Barómetro de la Deuda Social de la UCA y Anina Tunión en Asteriscos. Y ahora es el momento de La Posta Financiera con Melina Manfredi. ICBC. El futuro nos inspira. Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Provincia ART estamos donde vos estás, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/ssn, número de inscripción 0621. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si tenés una consulta para un escribano, podés hacerlo online. Seguinos en nuestras redes, @Colegio Escribanos Cava, y respondemos tus dudas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidarnos entre todos. Y ahora sí, la hora de hablar de la platita en la Posta Financiera con Melina Manfredi. ¿Cómo estás, Meli? Hola, José, ¿cómo andás? Bueno, hoy el que salió a recaudar platita y no le fue tan mal es el ministro de Economía, ¿no? Sí, Guzmán, bueno, habíamos anticipado la semana pasada que hoy colocaba deuda, se llevó el Tesoro 163.000 millones de pesos en 5 títulos, de los cuales 2 eran con ajuste por inflación y con vencimiento al año que viene. Eso fue lo que destacaron desde el Ministerio de Economía, esto de estirar plazos. Por el otro lado, hay que decir que el 78% de las posturas adjudicadas fueron a esos títulos que precisamente ajustan por inflación, que ese es el gran temor del mercado, como venimos hablando. Es lo mismo que venís comentando, que pasa con los pequeños ahorristas, o por lo menos que venía pasando en la primera parte del año, Meli, con el tema de los plazos fijos UVA. Ahora todo está en terreno de mirar un poco qué está pasando con la inflación. Entiendo que la semana próxima el INDEC la estaría informando y todo está indicando que no baja del 4%, ¿no? Sí, ahí las proyecciones están entre 3,6, 3,7, 4. El gobierno habla de que desaceleró, pero bueno, el mes pasado había marcado 4,1, así que puede dar 4, 3,9, sigue siendo muy alta. Y como vos decías, no son solo los grandes inversores que van a las licitaciones del Tesoro los que tienen miedo de la inflación, sino también los pequeños ahorristas que se vio este mes de mayo por primera vez una baja en los plazos fijos del sector privado, precisamente porque las tasas están muy, muy deprimidas. Acordate que estamos hablando de 34% para los que tienen más de 1 millón de pesos y 37% para los que tienen menos, frente a una inflación que al ritmo que viene, si la anualizamos, está alrededor del 60%. La cara opuesta son los depósitos UVA, que crecen, pero todavía representan apenas el 5% de los depósitos totales. Es una carrera que la Argentina ya la ha vivido en otras épocas,
y bueno, que siempre termina perdiendo el pequeño ahorrista o el pequeño inversor, ¿no? La inflación sigue siendo una cuestión que en casi todo el mundo se logró resolver, pero la Argentina no la logra encaminar. Meli, hoy hubo una visita importante, cortita, pero importante del presidente del gobierno español, y hubo una reunión en la que el ministro de Economía aprovechó para conversar con empresarios españoles, ¿no? Sí, una veintena de empresarios y empresarias argentinos y españoles se reunieron también con Alberto Fernández y Pedro Sánchez. Allí estuvo Martín Guzmán, y que curiosamente, en relación a esto que hablábamos de la inflación, defendió los controles de precios y el cepo cambiario, porque dijo que son una especie de puentes de tiempo, ¿no? que le dan espacio para resolver otros problemas más importantes de la macroeconomía argentina, con siempre la mirada en la sostenibilidad. Él dijo que apunta a resolver la inflación y tratar de llegar a una situación de una economía tranquila que pueda crear empleo en los distintos sectores productivos en forma sostenible. Qué término raro que usa Guzmán, lo viene usando desde que lo nombraron en el ministerio. Eso de la economía tranquila me suena siempre tan extraño, pero es algo que él repite. Supongo que alude, a ver si en algún momento podemos hacer una economía normal, pero lo de la economía tranquila es todo un hallazgo, ¿no? Sí, tal cual. Había dirigentes de empresas importantes como la aerolínea Iberia, los bancos Santander y BBVA, muchas empresas que tienen, de capitales españoles, que tienen inversiones en la Argentina y que obviamente, si bien acompañan y no suelen irse del país como por ahí otros inversores que son más volátiles, la realidad es que no les cae bien el cepo cambiario que los lleva a hacer inversiones en un país de donde después no se pueden llevar los dólares o no pueden girar dividendos en sus casas matrices. Sí, es una distorsión y lo que tienen los cepos como este es que se entra fácil, pero después salir es una misión casi imposible, ¿no? Sí, tal cual. Hay muchos sectores trabajando en la refinanciación de deudas. Los bancos están muy preocupados por este tema. También hay deudas en los servicios públicos. Hoy hubo en ese sentido un anuncio del Banco Provincia, que es la segunda entidad financiera más importante del país, ¿no? Sí, va en línea con lo que ya había anticipado en los últimos días el gobernador Axel Kicillof, que tiene que ver con una moratoria muy grande para los contribuyentes bonaerenses, y el Banco Provincia se suma con una refinanciación de deudas para personas y empresas que ya hayan tomado el año pasado las refinanciaciones que ofreció el banco en el contexto de la pandemia. Para lo que es deudas de consumo va a haber plazo de hasta 5 años para reprogramarlas, y las deudas comerciales van a tener plazos de hasta 2 años, con tasas relativamente económicas. En el caso de las deudas de financiamiento del consumo, alrededor del 40%, y en el caso de las deudas comerciales, 29,5% o algo más del 30% si estiran un poquito el plazo. En el caso de las empresas, el banco igualmente dice o recomienda que si necesitan alguna flexibilidad mayor o tienen alguna duda, se contacten con su agente de cuenta para buscar un plan personalizado en algún punto. En esta situación tan delicada, absolutamente todo se puede conversar. Melina Manfredi, gracias como siempre, te seguimos leyendo día a día en ese gran portal que es tn.com.ar. Nos reencontramos la semana próxima. Un beso, José, hasta luego. Bien, cerramos el programa y el capítulo de la confusión que tuvo hoy el presidente argentino. Las crónicas están reflejando que luego de la confusión de Alberto Fernández durante la conferencia de prensa que brindó junto al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en la que dijo que los mexicanos salieron de los indios,
los brasileros de la selva y nosotros los argentinos llegamos de los barcos de Europa. Bueno, los sitios de noticias y los medios tanto de Brasil como de México y por supuesto en la Argentina no dejan de hablar de otra cosa. Hay mucho malestar entre la prensa brasileña. También el propio hijo del presidente Bolsonaro hizo manifestaciones muy críticas hacia el presidente argentino. Otro mal momento que tuvo Alberto Fernández hoy fue cuando dijo que estaba citando al poeta mexicano Octavio Paz, cuando en realidad estaba mencionando una estrofa de una canción de Lito Nebbia, que sabemos el presidente admira a Lito Nebbia e incluso suele tocar la guitarra y cantar. Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, eran barcos que venían de Europa, dijo Alberto Fernández en el acto oficial que se celebró hoy en la Casa Rosada. Toda una frase cargada de polémica que se fue extendiendo a lo largo de las horas, amplificando, y que ahora es casi tapa de todos los medios en Brasil. Se habla de racismo por parte de algunos diarios brasileños. Bueno, tampoco me da la impresión de que habría que llegar a este extremo, pero es cierto que hay mucho malestar en Brasil con las frases pronunciadas hoy por el presidente argentino. Esperemos que este mal momento pase rápido y que se normalice pronto la relación entre la Argentina y Brasil. En definitiva, son los dos grandes socios culturales, comerciales y sociales en el Mercosur. Ojalá que este mal momento quede superado. Nosotros nos vamos, le agradecemos como siempre haber estado allí del otro lado. Hoy la AM se pudo seguir escuchando a pesar de que se cayó todo, ¿no? Porque no tenemos redes sociales ya hace más de 2 horas. Nos reencontramos como siempre la semana próxima desde las 20 con asteriscos, información clave a mitad de semana por nuestra Ecomedios 1220. Chau. Acompañaron a José Calero en asteriscos. El mejor día es el sábado, obvio. Para mí el miércoles es insuperable. ¿El miércoles? ¿Qué tienen los miércoles? Con beneficios Credicop, los miércoles son insuperables. Con tus tarjetas Cabal Credicop, 10, 15 y hasta 20% de ahorro en más de 220 supermercados. Consulta los superadheridos y todas las promociones en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo válida para consumos realizados los días miércoles del 1 de enero al 30 de junio de 2021. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina. Cactus Rentacar, la primera rentadora low cost. Ahora con sucursal en Buenos Aires. Llama al 0810-777-Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En Provincia ART estamos donde vos estás, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/ssn, número de inscripción 0621. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si tenés una consulta para un escribano, podés hacerlo online. Seguinos en nuestras redes, @Colegio Escribanos Cava, y respondemos tus dudas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidarnos entre todos.